Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. De esa deidad por el dinero. Cuando la iglesia neopentecostal suplantó, quitó a Dios y metió al dinero, a la fama, al poder y todo lo que el dinero trae, ahí esa es la derrota. Y esa es la derrota hoy de la iglesia neopentecostal en Guatemala. Haber quitado a Dios y haber puesto a los profetas, apóstoles y todos estos que hacen milagros, dicen que milagros, pura falsedad esos milagros, pero haber quitado a Dios y haber puesto el dinero como el Dios de estas iglesias neopentecostales. Se lo digo de frente, sin miedo. Ustedes saben que estoy hablando lo correcto, estoy hablando con la razón. Si quieren espallar con la Biblia, también lo puedo hacer, no me da miedo, al contrario, me encantaría hacerlo, porque son unos ignorantes de la Biblia, ¿verdad? Muy ignorantes. Yo escucho sus predicaciones y me sorprende la ignorancia bíblica que tienen muchos de estos megapastores. Tengo que terminar aquí, viene María Dolores, es jueves hablar de empresas familiares. Nosotros sí, miren, para más nosotros en Libertópolis, nuestro énfasis en la familia. Es importante, es fundamental. Vaya si no solo para la iglesia, para todos, para la sociedad. Es el individuo y la familia, son nuestros núcleos fundamentales de formación, de crecimiento y de derrota también, en cierto momento. Mi nombre es Estuardo Zapeta, mi profesión es Guatemala. Buenas noches. Libertópolis presentó a Estuardo Zapeta en Contravía por la tarde. Ya toca compartir. Disfruta el combo de 8 piezas por 139 quetzales. Incluye 4 papas, 4 panes y 1.75 litros de Pepsi. Pídelo hoy en Pollo Campero. Quiero vivir en una sociedad de personas responsables. Una sociedad de personas responsables y que busquen su propia felicidad. Su propia felicidad. ¿Sabes quién podría decirme cómo podría yo existir si ya no está mi libertad, mi libertad, mi libertad, mi libertad? Libertópolis. En Guatemala, Centroamérica. La hora exacta. Es la hora 18:58. En Guatemala, Centroamérica. Libertópolis.com presentó La hora exacta. A solo 40 minutos de la ciudad, encuentre el descanso que usted y su familia merecen. Hotel. Su negocio está incompleto si usted no aprovecha la capacitación de ITK para sus empleados. Llame al 1565 y dele a su negocio todo el potencial. Hágalo ahora. Te esperamos. Este espacio de serenidad en radio es patrocinado por Compu 911. Compu 911. Búscanos. Verás qué simple es la vida. El país está en caos. Los villanos hacen de las suyas en toda Guatemala. El gobierno brilla por su ausencia. Y ante este caos, ¿quién podrá defender la vida, la propiedad y la libertad? Los valientes y capaces son los héroes de la libertad. Héroes sin antifaz. Héroes que dan la cara y el nombre todos los días en la batalla de las ideas. Pero lo triste es que muchos se pierden en el circo y olvidan lo importante, sus seres queridos. ¿Y tú vas a apoyar a los villanos que nos están llevando al precipicio o te convertirás en un héroe de la libertad?
Se necesitan más héroes para ganar la batalla de las ideas. Y solo en Libertópolis la estamos dando. Únete a Libertópolis. #LiberHéroe. Libertópolis.com. Ideas con valor. Libertópolis presenta a María Dolores Arias. Y Chepe Ascoli en Más Negocio. Con el patrocinio de Intecap. Para un negocio completo, apóyese en Cementos Progreso. Construimos juntos el país donde queremos vivir. Morris International apuesta por un futuro libre de humo en Guatemala. Busca Futuro Sin Humo en Facebook. Qué gusto estar con ustedes. Arrancamos Más Negocios y en un momento se incorpora Chepe Ascoli en el programa. Quiero aprovechar para invitarlos, y bueno, ya estamos totalmente navideños, desde ayer andamos totalmente navideños en estas emisiones de Más Negocios. Quiero invitarlos para el próximo lunes, donde arrancamos con nuestro especial de fin de año. Vamos a tener una probadita de todo lo que hicimos durante durante este año, para que ustedes lo escuchen. Se den una idea de lo que, si no nos han escuchado todo el tiempo, o si se les pasó algún día escucharnos, ahí van a tener una probadita de lo que hemos hecho y nos acompañen el siguiente año. Así que los esperamos a partir del lunes en nuestro especial de fin de año de Más Negocios. Y hoy que vamos a arrancar, Chepe va a estar platicando con ustedes acerca de planificación financiera, y yo quiero platicar con ustedes acerca de un tema en llave maestra que, si ustedes han pensado en poner un blog o poner un website, o cuál es lo mejor que sería para mi empresa o para mí como marca, pues hoy te voy a platicar acerca de este tema. Te voy a hablar acerca de cuáles son las diferencias entre un blog y un website o un sitio web, y cuál sería la mejor para ti, o qué deberías tomar en cuenta antes de decidirte blog o website, blog o sitio web. De eso vamos a platicar en nuestra llave maestra. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. ¿Y cómo hacerte la mochila más ligera? Primero, compartiendo nuestra transmisión. Comparte nuestra transmisión. Estamos transmitiendo por facebook.com/Libertópolis, por YouTube a través de nuestro canal Libertópolis, y también por nuestra cuenta en Twitter, @Libertópolis. Y también a quienes nos escuchan, saludos a quienes nos escuchan por la 102.1 FM. Bueno, ¿cómo decidirte un blog o un sitio web? Primero, lo que tendríamos que entender es qué es un blog y qué es un sitio web. Muchos estamos familiarizados con los sitios web y con los blogs. Sin embargo, me gustaría hacer algunas diferencias o acotaciones. Un blog es una especie de sitio web, pero realmente es una página en internet que contiene es como si fuera un diario donde vas escribiendo tus ideas, tus pensamientos, lo que va sucediendo. Puede ser un solo autor o varios autores, y entonces ahí vas poniendo opiniones, observaciones. Puede tener imagen, links dentro de tus opiniones, links a otros sitios, y lleva un orden cronológico. Entonces tú pones lo que llamamos un post o un escrito. Luego mañana pones otro y ese queda arriba, y así sucesivamente. Eso quiere decir que lo primero que vas a ver cuando entres a ese blog, vas a ver la información más reciente. Bueno, eso es un punto. ¿Qué es un sitio web? Bueno, un sitio web es un conjunto de páginas agrupadas en un dominio o en un nombre de página,
que por lo general es sobre una empresa, sobre una marca, sobre una persona. La mayoría de veces hay contenido estático, o sea, hay cosas que no van cambiando, que se mantienen, y están lo que hay en esta página está relacionado a esta marca, a esta empresa o a esta persona. Entonces, básicamente un blog siempre va a ser un sitio en la internet, pero no un sitio en internet es necesariamente un blog. Para poder entender esto, es como decir que una gallo siempre va a ser una cerveza, pero no una cerveza siempre va a ser una gallo. Entonces, para regresar al punto, una gallo es un tipo de cerveza. Entonces, un blog es un tipo de website. Así que, entonces, esto es lo primero que deberíamos entender. Segundo, ¿qué hace exactamente un blog? Como te iba explicando, es como un diario, tiene un orden cronológico y lo que vas leyendo es lo primero que aparece. Incluso hay blogs donde están dividido por meses, tienes como un índice por meses y tú le das clic al mes y ahí te aparece todo lo que publicaste en ese mes. Bueno, tiene un orden cronológico. El blog por lo general se escribe en un estilo más conversacional, menos institucional, más como una conversación, es más casual, es más informal. Y pues no requiere de mucho conocimiento o no requiere de muchas habilidades de programación para poderlo ir desarrollando. Luego, algunas corporaciones o algunas empresas lo que hacen es que incorporan en su sitio web un blog. Esto quiere decir que tienes el quiénes somos, contáctanos, nuestros productos, qué hacemos, y en alguna de estas herramientas pues o menús, tiene el blog. Y esto lo que hace es tratar de ir poniendo información que consideras relevante, que vas actualizando constantemente, que se debe actualizar constantemente, pero además que te daría la posibilidad de empezar a generarte una marca como alguien que conoce de un tema en específico. Entonces, muchas personas pues tienen su marca, tienen su website, su sitio web y tienen el blog en el cual lo van actualizando con las cosas que le van sucediendo, con los pensamientos que van poniendo o de algún tema que ellos van desarrollando constantemente. Aquí lo importante es la constancia o la periodicidad con lo que se va actualizando el blog. Entonces, incluso los blogs tienen opciones para que dejes comentarios. Las personas, por lo general, pues inician el blog, o muchas personas lo inician como una manera de llevar un diario para expresar ideas, para expresar hobbies, o incluso algunos buscan cómo monetizarlo, cómo verlo como un negocio. Ahora, ¿qué software podrías usar si quieres hacer un blog o un sitio web? Bueno, hay muchos software que te pueden ayudar a construir un blog. El más popular es WordPress, pero también está el Blogger, que es es de Google. Entonces puedes usar el WordPress, hay plantillas para WordPress, Blogger también tiene las suyas, WordPress también puede programarse varias cosas en WordPress, incluso hay sitios montados bajo esta plataforma. Ahora, tú puedes construirlo, hay dos formas de hacerlo. Uno es que tú tengas tu propio lugar donde vas a subir esa información, u otro es que utilices la plataforma de WordPress. Esto es como cuando tú tienes, por ejemplo, tú tienes alquilada una bodega y ahí pones las cosas. En cambio aquí, una vez que sea tu bodega y tú estás ahí poniendo las cosas. Ahora, ¿qué es importante que entiendas? Que tú lo podrías hacer desde el mismo wordpress.org y ahí creas el sitio, lo haces y no te cuesta nada. O compras un hosting o un lugar para poder alojar tu sitio y hay desde $5 o menos mensuales y ahí subes toda tu información. Entonces lo que haces es jalar la plantilla, jalar toda la programación, la pones ahí y ya tú la empiezas a trabajar. Ahora, es importante que sepas que todo el contenido que tú usas, que tú subes en la plataforma de WordPress, no estoy diciendo usando el sistema en tu sitio, sino desde wordpress.org, todo ese contenido ya no es tuyo, ese contenido le pertenece a WordPress. En cambio, si tú construyes un blog con tu propio hosting, el contenido es tuyo. Entonces, lo usual o lo recomendable es que
uses las plantillas y la programación de WordPress, pero que lo integres a tu sitio. Y esto pues no te cuesta gran cosa. Hay una opción que también es que si tú no lo puedes hacer o no lo sabes hacer, pues puedes contratar un freelance que lo haga por ti. Hay muchas opciones que te podrían servir para poder desarrollar tu blog o tu sitio. Luego el sitio, en el sitio, pues como lo decíamos, mantiene mucha información estática, no se actualiza constantemente, tiene, por ejemplo, e-commerce y tiene, por lo general, lo que se hace para darle mayor dinamismo, pues tienes las tiendas en líneas, pero además puedes tener el blog incluido dentro de tu website. ¿Qué opciones podrías usar para construir tu sitio? Como te había dicho, WordPress también tiene para poder construir las páginas, para poder construir tu sitio, WordPress. Está Wix, es Shopify, también está Weebly, y también Google tiene una opción que se llama My Business. Cuando tú entras a tu cuenta en Gmail, hay una opción donde tú puedes entrar ahí a ver My Business. Ahí puedes crear el perfil de tu negocio y además hay una opción para crear una página desde los servidores de Google. Ahora, ¿qué necesitas para iniciar o crear tu website? Pues lo primero que tienes ¿qué necesitas para saber si haces un blog o un website o un sitio web? Pues esto va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, cuál es la velocidad en la cual tu información se va actualizando. Si tu servicio es muy dinámico, tienes que estar actualizando constantemente, necesitas tener un contacto directo, poder tener mayor retroalimentación, interacción con tus clientes, pues yo te aconsejo que tengas un blog. Ahora, muchas personas lo que te sugieren es que hagas una mezcla, que tengas tu sitio web donde tienes esa información institucional que te interesa que conozcan, que no va a cambiar, el quiénes somos, en dónde estamos, los productos no necesariamente van cambiando constantemente. Eso lo puedes tener en la parte del website y desarrollar dentro de tu website tu blog, en donde les estás dando información constantemente y ahí pues puedes tener esa interacción también, porque pues podrías dejar la opción de los comentarios. Ahora, uno diría, ¿por qué me debería preocupar por un sitio o por un blog? Primero, el sitio web lo que hace es darte una herramienta para poder darte a conocer en todo el mundo, no solo aquí en Guatemala, sino en todo el mundo. Además, te hace visible tu presencia y te da una mayor presencia. Si quieres exportar, es casi que no hay otra forma de hacerlo si no tienes en cuanto a tener una presencia, si no tienes un sitio web, porque por lo general, pues cuando tú entregas tu tarjeta te preguntan, bueno, ¿y dónde quiero ver tu información? Y entonces la pueden ver desde tu sitio web. También el hecho de que tú tengas tu sitio web y tienes tu dominio, tienes tus correos con tu dominio, por ejemplo, @Libertópolis, pues eso le da también mayor presencia. Entonces, uno es que pensar en tu sitio web e incluir el blog, eso hace que llegue más gente a tu sitio. ¿Por qué? Porque pues estás dándoles información importante en el tema que tú manejas, o sea, en el cual te estás posicionando. Segundo, muchos bloggers lo que están haciendo, pues, o están buscando generar blogs que generen dinero a través de usar diferentes métodos de monetización, como el marketing por afiliación o marketing de afiliados. Lo otro es, muchos lo hacen solo por desarrollar, en cuanto al blog, por desarrollar la creatividad, por desarrollar alguna pasión, algún hobby, algún talento, y más adelante se va dando pues esta parte de la monetización. Otro es que tal vez no vas a vender por ahí, pero sí te va a crear una imagen, que eres el experto en un tema, y eso te ayuda a generar contratos. Y por último, pues para otros es una forma excelente de dar a conocer qué es lo que piensas y cuáles son las ideas que tienes al respecto. Así que uno de los consejos, haz una mezcla entre un sitio web y agregarle la sección de el blog. Así que eso es una de las recomendaciones. Si estás pensando el próximo año, pongo mi sitio, que le pongo un blog o hago un sitio,
pues si eres una empresa, te aconsejo que tengas los dos, pero que le des movimiento al blog. Si lo estás haciendo a nivel personal, pues puedes poner un blog y ahí vas desarrollando tu marca. Puedes empezar ahí o puedes empezar con tu página y tu blog. Así que eso dependerá de cuál es tu estrategia. Así que espero que te haya servido esta información para que de una vez te vayas preparando para tus propósitos del siguiente año. Y además, quiero darte una información respecto a que la ciencia, la tecnología y la innovación han sido las piezas fundamentales para que Philip Morris International apueste hoy por un futuro libre de humo, un futuro libre de cigarrillos con mejores alternativas para los miles de hombres y mujeres adultos que hoy fuman en Guatemala. Esto nos ha compartido la compañía. Y si quieres saber más de esta propuesta de un futuro libre de humo de Philip Morris International, visita la página en facebook.com/Futuro Sin Humo. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a ya platicar con Chepe Ascoli y Fernando Grajeda acerca de planificación financiera. Ya viene el próximo año, tienes que decidir cuáles son tus propósitos financieros para tu empresa, hacia dónde la quieres llevar, cuál va a ser el crecimiento que va a haber, hacia dónde se va a enfocar. Pues eso hay que ponerlo en números. Esos buenos deseos, ponlos en números para que puedas darle seguimiento. Y de eso van a estar platicando en el siguiente segmento. Y te reitero la invitación para el especial de fin de año que iniciamos el próximo lunes. Así que yo en este momento me despido, pero los dejo en la mejor compañía de Chepe Ascoli y Fernando Grajeda. Nos vemos en la próxima ocasión y pues felices fiestas para quienes allá andan en convivios. Vamos al corte y regresamos. Más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @MásNegociosL. Agréganos. Buenas noches, los saludamos del programa Más Negocios de Libertópolis. Hoy en la noche estamos con ustedes, Fernando Grajeda y su servidor Chepe Ascoli. Y vamos a hablar un tema que ciertamente, aparte de lo importante que es en esta época, se hace más importante porque es cuando termina el año y comienza, o estamos en el umbral de comenzar el siguiente año. Y el tópico en específico es planeación financiera. Entonces, Fernando, vos que sos el experto en esta parte, ¿planeación financiera es lo mismo que presupuestación? Bueno, primero, muy buenas noches a todos. Es un gusto para mí estar acá, en esta cabina que ya siento familiar, entre amigos, entre personas conocidas y entre público que espero que nos estén escuchando con atención. El tema de planeación financiera con el tema de presupuestación, podríamos decir que no es lo mismo, sino que la planeación financiera involucra todos los aspectos que tienen que ver con el presupuesto y ya lo que es la presupuestación, pues obviamente es la elaboración del presupuesto. Pero planeación financiera es un concepto más amplio, incluye más cosas, definitivamente. Y pudiéramos decir, Fernando, que comienza con una decisión de qué queremos hacer con nuestra posición financiera. Bueno, realmente la planeación financiera es un elemento definitivamente muy importante dentro de la empresa, porque sí, lo que justamente hacemos es eso. O sea, nosotros le decimos mucho a nuestros clientes que eso es como jugar, como estar jugando con la computadora, porque lo que uno hace es planifica lo que quiere hacer de una manera ideal, de una manera idealista, pero ahí es donde uno se va dando cuenta de qué es los elementos que van a entrar en juego. Por ejemplo, siempre hemos hablado de que la contabilidad es una herramienta muy útil y necesaria y además obligatoria por los asuntos tributarios, pero la contabilidad me dice qué pasó el año pasado o qué pasó hace 3 meses. La planeación financiera me va a decir básicamente qué quiero yo que pase en el próximo año y lo voy a poder hacer, lo voy a poder ir planificando por mes y controlando por mes. Ok, y vos dirías entonces que para la planeación financiera
debe concentrarse todo el acto decisional o los actos decisionales en el departamento de finanzas o debe integrar a todos los departamentos de la empresa? Definitivamente que involucra a todos los departamentos de la empresa, porque lo que estamos haciendo es a dónde quiere llegar la empresa, pero por medio de sus personas. O sea, recuérdense que lo que nosotros vemos y con lo que nosotros trabajamos todo el tiempo es con personas. Todas las empresas trabajan con personas. Entonces, lo interesante de una planeación financiera, aparte de lo útil que es en el asunto de operación, que vamos a verlo un poquito más adelante, es que eso hace que haya un compromiso de los departamentos en sí. O sea, el más importante en ese sentido, porque es el más incierto, es el departamento de ventas. O sea, la gerencia de ventas juega un papel muy importante en lo que es la planeación financiera. Y ahí es donde está la diferencia entre hacer el presupuesto de ventas y hacer la planeación, cuando ya estamos haciendo hacer la planeación y para eso hacer el presupuesto. ¿Por qué? Porque hoy en la mañana cabalmente ya estamos en la época, como decía Chepe, en la que estamos empezando, terminando un año y empezando uno nuevo. Eso no quiere decir que solo se puede empezar una planeación financiera en diciembre para agarrar el año completo, pero sí es lo más indicado poder tener el año completo. Entonces, lo que ocurre es que el departamento de ventas tiene que dar una estimación de las ventas que piensa tener para el año siguiente, pero la planeación financiera incluye los datos de 3 años o 4 años o 5 años, dependiendo de qué cantidad de data tengamos, de cómo ha sido el comportamiento de las ventas durante esos años, para que financieramente se pueda hacer una comparación entre lo que está diciendo el departamento de ventas y lo que ha ocurrido en el tiempo, midiéndolo para atrás, como les digo, en los años que puedan tenerse. Mientras más mejor, pero 5 es ideal. Y el punto es que ahí es donde viene la planeación, porque yo no me voy a conformar como financiero, no me voy a conformar con que me digan que van a vender 10 millones de quetzales en el año o 20 millones de quetzales en el año, sino que quiero las bases de ese presupuesto, de esa estimación, de esas cantidades. Entonces ahí es donde está lo que es la planeación. Un presupuesto solo incluye una cantidad que va a decir ventas 10 millones, pero necesitamos que haya un sustento de esa cantidad que se está presupuestando. Sustento histórico y sustento para adelante, y el departamento de ventas es el que juega más, porque es el primer rubro y es el más importante. Ahora, evidentemente que lo que estás diciendo de estimaciones, proyecciones en base al pasado, llamémoslo así, tener data de 5 años o de 3 años o de lo que corresponda, es importante. Pero la gran diferencia, según yo, entre estimación o proyección es que estos involucra el recorrido, el evento más probable que ocurra en base a lo que ha pasado en el pasado. Pero la planeación es un acto decisional. O sea, yo decido dónde quiero estar. Yo no voy a decir independientemente del pasado, porque por supuesto que hay que tomarlo en cuenta, pero no necesariamente es todo lo que tengo que tomar en cuenta, porque si en el pasado crecí 5% cada año, mi proyección es 5% de aquí en adelante. No necesariamente. O sea, el dato de que en los últimos 5 años, en los últimos 3 años, crecimos el 5% y coincidentemente vamos a decir que los últimos 3 años han sido 5%, no necesariamente tiene que ser de que voy a aceptar que el próximo año va a ser un crecimiento del 5%. Ah, ok. Voy a hacer los análisis de los eventos que ocurrieron en esos 5 años o en esos 3 años. Voy a analizar las estacionalidades, porque todos los negocios tienen estacionalidades. Es importante tomar en cuenta que, por ejemplo, en casi todos los negocios que nosotros analizamos, siempre preguntamos o siempre analizamos cuándo cae la Semana Santa. Porque sobre todo en bebidas. En algunos productos es muy marcado el bajón que tiene para ese tiempo, o es muy marcado la subida que tiene, porque definitivamente es un evento, es una situación que marca mucho, digamos, al país, las ventas y todo lo demás. Ok, pero lo que yo iba, Fernando, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, y esos son los eventos más probables que ocurran. O
los eventos que puedo pronosticar. Porque si la Semana Santa cae en marzo, pues la venta de bebidas se va para arriba en marzo. Y si la Semana Santa cae en abril, me tengo que esperar para el mes de abril para que se vaya para arriba, porque eso representa más porcentaje en el año que el mes normal. Pero yo me refería a que ¿debo tomar todo eso en cuenta? Sí. ¿Debo tomarlo en cuenta seriamente? Sí. ¿Debo incluirlo en la planeación financiera? Sí. Pero además debo de decidir qué es lo que quiero. Vos estabas hablando del departamento de ventas y el departamento de ventas dice voy a crecer 10% porque eso es lo que he estado creciendo en los últimos años. No. No es suficiente. No necesariamente. Y no es suficiente. No es suficiente. Yo tengo que decir, he crecido 10% y este año quiero crecer 15%. Este año quiero crecer 15%, pero por ejemplo hay que ir por eso. La planeación financiera incluye todo tipo de análisis. Por ejemplo, el año entrante para Guatemala es un año bien importante y bien incierto porque vienen las elecciones. Entonces, nunca hemos tenido, pensaría yo, por lo menos en los últimos 50 años, o tal vez los 40 años, nunca hemos tenido una situación de elecciones como las que vienen el año entrante. El año entrante de estas elecciones, no solo por la fecha, porque cambiaron la fecha, sino que viene un montón de análisis políticos y análisis circunstanciales que están ocurriendo, que no va a ser lo mismo que podemos decir, vamos a analizar qué pasó en el año que fueron las elecciones, el año que tocó hace 4 años, porque definitivamente hay que hacer más análisis ahora. Ese es un evento que es la primera vez que va a ser en Guatemala y hay que analizarlo bien con el departamento de ventas, con un arma estratégica y una planeación bien llevada. Ok, voy a regresar un poquitito a los sujetos, a las personas que intervenimos en la planeación financiera. Entonces vos decías muy bien dicho, la gente de ventas. Son los primeros. Y probablemente la gente de producción, sin el probablemente, y la gente de producción también. Es que el que va de segundo. Y la gente administrativa. De administración también. Y entonces me recuerda aquel dicho que dice, si no me involucras, no me comprometo. Cabal, ahí está, es lo que yo decía. Entonces nos tenemos que involucrar y te tenemos que tirar pelota. Cabal. Y es igualmente importante el uno que el otro en la planeación final. En la planeación final para llegar al presupuesto. Y entonces el presupuesto es la resultante de las decisiones que hemos tomado en la planeación. Correcto. Las decisiones que nos dio la planeación con todos los elementos que estamos analizando, y ahí sí, ya es una decisión. Este año vamos a crecer un 12% en las ventas porque los elementos que ya analizamos tienen sustento. No es nada más porque crecimos porque así. Sí. No, y porque sí, menos. Ni 5 porque también... Ni 5 sí. Porque esos fueron los últimos 3 años. Tampoco porque, insisto, el año entrante, aparte de los eventos normales que ocurren en toda empresa, las elecciones van a ser una situación que todavía no hemos vivido en la época moderna. Pues. Ok, y antes de pasar al segundo segmento, tal vez quedémonos con una idea de que la planeación financiera debe de ser hecha diariamente. El plan financiero es una vez al año y se revisa trimestralmente o como sea, pero la planeación es algo que yo voy a decir, subió el tipo de cambio, bajó el tipo de cambio, lo debo de tomar en cuenta. Vinieron heladas o vino sequía, lo tengo que tomar en cuenta porque todas esas variables van a intervenir en la toma de decisiones. Exactamente. Vamos a corte y regresamos. Perfecto. Pues queríamos recordarles, hablando de planeación financiera, que por aquello de el número es exactito, 61,197 colisiones que hay al año. Debo de planear, asegurarme para estar cubierto, para que mi planeación financiera no se desequilibre porque tengo que pagar por un choque o por un trancazo que no había planeado. Nunca se puede planear. Entonces, para esto, lo ideal es asegurarse para estar cubierto y asegurarse específicamente con aseguradora general. Vamos a estar bien tranquilos si tenemos eso.
Y ¿saben qué? Algunas personas me dicen, bueno, pero ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un choque? Bueno, por baja que sea, esa inversión que hago en comprar la póliza, que ojalá no la use. Eso. Ese es el concepto correcto del seguro. Es entonces más barato, ¿verdad? Bueno. Así es que por favor, tomemos en cuenta las 61.197 colisiones al año y eso nos puede pasar a nosotros y entonces es mejor estar cubierto. Por aquí queríamos leer algo que nos llegó y que me pareció muy importante. Tal vez no es tanto por planeación financiera, sino que por planeación en general y tomar en cuenta índices. Y dice así, la fábula del comerciante. Había una vez un ciudadano que vivía al lado de una carretera donde vendía unas ricas albóndigas con pan. Estaba muy ocupado y por lo tanto no oía radio, no leía los periódicos, ni veía televisión. Como creo que muchos de nosotros ya lo estamos haciendo. Definitivo. Alquiló un trozo de terreno, colocó una gran valla y anunció su mercadería gritando a todo pulmón. Compren deliciosas albóndigas calientes y la gente se las compraba. Aumentó la adquisición de pan y carne. Compró un terreno más grande para poder ocuparse mejor de su negocio y trabajó tanto que dispuso que su hijo dejara la universidad donde estudiaba ciencias comerciales a fin que le ayudara. Creció el negocio. Sin embargo, ocurrió algo importante. Su hijo le dijo, papá, pero no escucha la radio ni lee los periódicos. Estamos sufriendo una grave crisis. La situación es realmente mala. Peor, no podría estar. El padre pensó, mi hijo estudia en la universidad, lee la prensa, ve la tele y escucha la radio. Sabe entonces lo que dice. Compró pues menos pan y menos carne. Quitó la valla anunciadora, dejó el alquiler del terreno a fin de eliminar los gastos y ya no anunció sus ricas albóndigas con pan. Y las ventas fueron disminuyendo cada día más. Después de un tiempo, el negocio estaba realmente afectado. Tenías razón, hijo mío, le dijo al muchacho. Verdaderamente estamos sufriendo una grave crisis. ¿Cuál es la moraleja? Si nos programamos para fracasar, fracasamos. Vamos a fracasar. Si nos mentalizamos para ganar, ganaremos. Es una simple elección, decisión, ¿verdad? Cabal. Personal. En estos tiempos distintos, asumamos que hay muchas oportunidades esperando por nosotros. Más o menos lo que decías, nos viene un año incierto. Y como es incierto, creo que más necesidad tenemos de prepararnos. Definitivo. Y prepararnos es sinónimo de planeación. ¿Me ayudas con esto? Definitivo. Y la situación que decíamos al principio y que lo hemos comentado ya varias veces. La planeación financiera, que todavía no hemos terminado de hablar de eso, pero vamos a lo del comentario y a la fábula del comerciante que dice acá. La planeación financiera no termina en que hacemos un bonito presupuesto, analizamos las tendencias, analizamos los eventos, disponemos qué es lo que vamos a vender, mejoramos los productos, etcétera, 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 porque ahí está la situación así, sino que lo que hay que hacer es revisarlo cada mes. O sea, planeación financiera y presupuesto, ahí sí ya estamos hablando específicamente del presupuesto. Presupuesto que no se revisa es un presupuesto que no sirve. Porque, por ejemplo, en el caso de la fábula del comerciante, el hijo pudo haber tenido razón, pero ahí podemos sacar varios comentarios, varios elementos, en el sentido de que si el negocio, ahí no dice, pero si él hubiera tenido los últimos 3 años de cómo iba su negocio, si la planeación la hubiera hecho sabiendo que el terreno iba a costar tanto y que los panes iban a costar esto y todo lo demás, si hubiera tenido un presupuesto, estoy seguro que no llegan a esa situación, por mucho que el hijo le hubiera dicho. Y ahí viene un asunto también que es bien importante, el tema generacional. Yo sí estoy de acuerdo en que los cambios que están habiendo en los últimos 20 años incluyen los negocios. Ayer venía leyendo un libro moderno, un libro que hicieron el año pasado sobre negocios, y tenía la comparación de lo que es la búsqueda de la excelencia, que es un libro excelente también, pero los conceptos y las cosas han cambiado mucho, mucho, mucho. Pero el jugar yo con mi computadora, asumiendo los números para poder, al jugar estoy diciendo que lo estoy planificando en mi junta directiva y que lo estoy analizando con
pero es tan fácil como solo pensar en qué va a pasar el semestre entrante si hacemos tales y tales cambios. Entonces, yo estoy seguro que si hubiera tenido el señor las armas que tiene que tener una empresa, no le hubiera pasado lo que le pasó de tener que cerrar su negocio. Hay evidencia que cuando uno invierte, voy a decir en publicidad y promoción, para no decir en otras cosas por el momentito, eso con el tiempo rinde, aunque este particular año no rinda. Y mucha gente lo que hacemos es cortar publicidad y promoción cuando creemos que la empresa está sufriendo, porque decimos así vamos a reducir gastos, bueno, y también ventas. Cabal, definitivamente. Fíjense que hay un hecho muy significativo. La tesis mía en la universidad, tuve una situación bien especial. Yo tardé 10 años para recibirme después de haber cerrado. Y la tesis no perdió, o sea, seguía siendo el mismo tema. Y no se me olvida, el ingeniero me decía, mire Fernando, qué suerte la que tuvo usted con haber escogido ese tema. Y el tema, la única cosa que decía es cómo administrar una empresa en época de crisis. Y me dice él, es que eso nunca va a perder validez porque siempre vamos a estar en crisis en las empresas. Entonces es realmente importante y justamente toco el tema de la publicidad. Cuando la situación se pone peor, o cuando se pone difícil, es cuando más le tiene uno que avisar a la gente lo que está haciendo. Lo que tiene que ver es tal vez buscar los medios más económicos o racionalmente más baratos de alguna manera, pero no tomar esas decisiones de ahorrar solo por ahorrar. Fíjate que lo que acabas de decir, y no quiero que caigamos en publicidad y promoción únicamente. No, estamos hablando de difusión y de darnos a conocer, de que nos sepan nuestro producto. Sí, porque el presidente, creo que fue de la compañía Parker, de las plumas, dijo en una ocasión algo que para mí es lapidario. Yo estoy seguro que la mitad de la publicidad se pierde, lo que pasa es que no sé cuál mitad. No vamos a ser absolutamente eficientes, es cierto, pero tenemos que seguirlo haciendo. Y hoy en día, y perdonen lo que voy a decir porque voy a ser demasiado, a ver qué se dice, demasiado drástico en dar mi comentario, pero las redes sociales es una forma de obtener publicidad, si no gratis, muy cercano muy económica, a gratis. Muy económica. Muy cercano a gratis. Y entonces eso lo podemos utilizar. Ahora, claro, las redes sociales están estigmatizadas en alguna medida porque no se sabe si lo que ahí aparece es verdaderamente cierto o si se puede comprobar. Cabal. Pero entonces lo que hay que buscar es una estrategia en donde eso sea verdaderamente cierto. Estrategia otra vez, ya se dieron cuenta. Seguimos con las estrategias. O sea, toda acción dentro de una empresa y en la vida misma tiene que tener una estrategia. Para yo lograr llegar a un determinado lugar, tengo que saber a dónde quiero llegar y tengo que saber con qué elementos cuento para poder llegar. Si es en carro, si es en avión, si es en lo que sea, pero esa es una estrategia, pues. O sea, la estrategia es levantarme temprano, tengo que estar en la estación, tengo que estar en el aeropuerto, en cualquier lado. Entonces, todo eso se llama estrategia. Ahí volvemos al punto otra vez. Y haciendo un poquito de comentario, cuando se habló de los seguros y de los accidentes, imagínense ustedes que yo no puedo prever cuándo voy a tener un accidente. O sea, sería un poquito irresponsable o un poquito, no sé cuál palabra usar, pero les voy a poner el ejemplo. Si yo pongo que en choques de vehículo para el año entrante dentro de mi presupuesto voy a poner 5,000 quetzales al mes, soy muy previsor y estoy haciendo una estrategia y estoy haciendo un presupuesto, pero no es la mejor estrategia. O sea, esos 5,000 quetzales en algún momento pueden ser 50,000 o en algún momento puede ser 0, pero el punto es mejor comprar un seguro. Correcto, porque si no... El seguro sé cuánto me va a costar. Entonces, si es 0, ¿para qué gasté, verdad? O ¿para qué invertí? Como lo quiera ver. Si precisamente por eso es que siempre creo que el sinónimo de planeación es preparación. Total. O sea, yo no puedo prever todo lo que va a pasar, pero sí puedo estar preparado para eso. Por si pasa. Los chinos tienen un dicho que dice, pueden pasar 1000 años sin que suceda una catástrofe, no puede pasar un segundo sin que esté preparado para ella.
Y en la época de lluvia, yo sé que tengo que sacar mi paraguas, aunque el sol esté radiante y no hayan nubes. Mejor lo pongo entre el carro de una vez. Entre el carro de una vez. Exactamente. Y en época de frío puede ser suéter, un y suéter cosas de ese tipo. Exactamente. Y entonces esa preparación, que es un acto racional, debe estar todos los días con nosotros. Fernando, vamos a ir al corte, pero tal vez al regresar entonces pudiéramos unir lo que es presupuestación como resultado de la planeación financiera. Perfecto, claro. Para que unamos eso que es complementario, no necesariamente en vez de. Correcto, perfecto. Vamos al corte, por favor. Vamos a tener que hablar de algo verdaderamente importante, que es disfrutar de lo mejor en la San Martín. Y ahora además tienen San Martín a domicilio. Para los convivios o para lo que querramos. Más ventaja. Disfruta lo mejor de San Martín en casa. Desayunos, almuerzos, cenas, pastelería, panadería, pizzas y bebidas frías al alcance de una llamada. Con solo que marques el 2215-1515, San Martín llega a tu casa. ¿Cuál número dijiste? 2215-1515. San Martín llega a tu casa si vivís en zona 9, zona 10, zona 14, zona 15 y zona 16. Eso sí, un mínimo de consumo de apenas 85 quetzales y un recargo de 12 por envío. O sea que por 97 quetzales mínimo estás teniendo San Martín en tu casa. Y ahora en la época navideña podemos estar hablando de que hay cualquier cantidad de... Aquí le estoy enseñando a Fernando el menú. Ya me está. Y de aquí nos vamos. De aquí nos vamos. El otro día estaba platicando con un amigo y el amigo me decía que ¿para qué planear si el viento no se puede controlar? Totalmente de acuerdo. Y entonces la gran conclusión de ese día en la conversación que teníamos es: el viento no, pero sí podés definir para dónde poner las velas. Totalmente. Entonces, viento muy fuerte, pongo las velas bien, voy más rápido. Cabal. Entonces, a ver si nos sirve eso de preámbulo. Bueno, pues ahí viene justamente lo que hablábamos de que por qué se tiene que hacer revisión del presupuesto mensualmente. Porque cuando uno hace su revisión de presupuesto mensualmente, se da cuenta de qué es lo que realmente está pasando dentro de la empresa. Si yo reviso mis ventas, ya con los sistemas tecnológicos modernos, ya uno puede estar viendo sus ventas todos los días, cuando cierra la facturación, digámoslo así, y estar viendo cuánto vendió en el día. Pero eso no es lo que uno necesita. Lo que uno necesita es hacer una comparación de qué fue lo que esperaba y qué fue lo que consiguió. Entonces, si yo reviso mi presupuesto mensualmente, puedo darme cuenta de que en este mes hubo una rebaja del 15% sobre lo que había presupuestado. Como dice Chepe, el viento está siendo fuerte, entonces tengo que mover las velas para otro lado, porque el otro mes quiero recuperar ese 15%. Y si puedo agregarle un 5% más, entonces voy a estar más tranquilo. ¿Qué es lo que sucede cuando uno está controlando su presupuesto? Que va viendo gasto, va viendo rubro por rubro, y mira primero las ventas y después ve los costos, que es lo más importante, y de ahí ve los gastos. Por ejemplo, hablábamos de lo del seguro, pero si yo presupuesto la publicidad, como hablábamos, o los medios de difusión, para decirlo de alguna manera más genérica, yo presupuesté que voy a tener un gasto de 20,000 quetzales, pero me doy cuenta de que con solo haber gastado 14,000, logré lo que quería. El mes siguiente puedo tomar alguna promoción o puedo hacer un poquito más en otro medio, puedo poner una valla o puedo hacer algo, porque quiero, a pesar de que me fue bien en las ventas y bajé en mis gastos, quiero seguir con las ventas buenas. Entonces sí puedo pensar no en cómo viene el viento, pero sí cómo voy a reaccionar yo si viene el viento. Sí, y la reacción es producto de estar preparado para saber cómo reaccionar. Un ejemplo de triste recordación, pero cuando sucedió el terremoto,
al día siguiente las baterías se consumieron más, ¿verdad? Totalmente. Al día siguiente el agua pura se consumió más. Al día siguiente, entonces tengo que yo saber que eso va a tener esa implicación y prepararme, en el caso de las baterías, con más inventario. En el caso del agua, con más inventario. En algunas otras cosas, con más presupuesto, porque también subió la mano de obra de los albañiles, ¿no? Totalmente. Y hubo escasez de materiales de construcción. Así es que todo eso lo tengo que estar tomando en cuenta, y entonces cuando yo hago mi planeación financiera, yo debo decir, ok, si en un momento dado me bajan las ventas 5%, ¿qué ajustes tengo que hacer en los costos o en los gastos? Cabal. Tengo cómo atacar. Quiero que el mes entrante se cumpla mi presupuesto y recuperar ese 5% que dejé de vender. Y además, quiero ver cómo logro seguir manteniendo los gastos, porque eso es lo importante. Y podemos irnos adelantando un poquito, aunque solo lo tratemos así rápido, porque ahí es donde tiene que ver también, la planeación financiera tiene que ver con el flujo de efectivo y tiene que ver con el efecto que ese resultado y ese flujo de efectivo da en el balance. Porque, decía Chepe, tengo que tener más inventario. Y entonces me podría decir alguien, puchica, pero eso quiere decir que lo tengo que pagar de una vez. No necesariamente. Hay medios de cómo financiarse. El primero es directamente un crédito con el proveedor. El segundo puede ser un descuento de factura. El tercero puede ser un préstamo, etcétera, etcétera. Pero ahí es donde está otra parte de la planeación. El asunto del flujo de efectivo y del balance general. Y lo que acabas de decir me lleva a dar más o menos el siguiente ejemplo. En el caso tengo que tener más inventario, bueno, tengo que tener entonces más plata para comprar inventario. No importa si prestada o como sea. Tengo que tener más. Ajá, y además, como voy a vender más, tengo que tener más días en la calle. Sí. Por lo tanto, tengo que prever que voy a financiar tantos quetzales o tantos dólares más que lo que venía con... Y eso implica tener plata. Conseguir plata es lo que tal vez conseguir plata. De decir. No es necesariamente tener, no lo tengo que sacar, no lo tengo que tener en la bolsa. Pero entonces tengo que pensar, bueno, sí, necesito plata, ir con un proveedor me cuesta ¿cuánto? Bueno, irlo a convencer, ¿verdad? Tener un control, tener una planeación, tener una proyección y tener una situación prevista de por lo menos el próximo año. En las empresas se acostumbra ya mucho a hacer una planificación por los próximos 5 años e irlo actualizando cada año para ir viendo qué es lo que está pasando. Es increíble lo que se logra de control cuando uno llega a poder tener ese tipo de herramientas y ese tipo de información. A mí me gustó mucho tu ejemplo de que si yo tengo un presupuesto de 20,000 para publicidad y con 14,000 logro lo que había previsto que iba a lograr con los 20,000, pues qué bueno, que no necesariamente quiere decir que recorto presupuesto. De repente puedo decir, y si invierto 20,000, de repente vendo más. Cabal, ahí es donde está el análisis, donde intervienen los análisis que hay que hacer antes de hacer. Esa es parte de la estrategia. Todo tiene que tener un fundamento y un sustento. Y entonces yo diría, hablando de análisis, que sí, ciertamente yo tengo que analizar, pero la resultante del análisis tiene que ser algo que, según yo, cuesta mucho que lo hagamos bien, que es la síntesis. Yo analizo, pero tengo que resumir y decir, derivado de esto voy a hacer esto, y no quedarme con análisis, sobre todo ahora con las, ¿cómo se llama?, con los Exceles y todas las hojas en donde si subo uno, todo está, ¿cómo se llama?, concatenado, y entonces, subo 10% del precio, miren esto, pero no es así. Subo 10% el precio, pero eso tiene que ser producto de un acto racional de decir, lo puedo subir. Lo puedo subir, exactamente. Porque y tiene que ver cómo está la competencia. Absolutamente. Tiene que ver si había calculado el dólar a 7.80 y lo está comprando a 7.50, quiere decir que hay una diferencia a favor en el costo. Ahora, ¿vale la pena seguir a 7.80 calculándolo en el costo o mejor lo ajusto a 7.50 y soy más competitivo? Eso lo dice la planeación, definitivamente. Correcto, y entonces tengo que saber si verdaderamente mi producto es muy o muy poco susceptible, muy mucho, como dicen los mexicanos, o muy poco susceptible
al cambio de precios, ¿verdad? ¿Cómo es la elasticidad de ese tipo de producto que solo me lo da la experiencia? Cabal, definitivamente. Y que tenga yo la experiencia del pasado no quiere decir que lo mismo se va a replicar en el futuro. Exactamente. Si alguien, por ejemplo, como Chepe decía, por tomar un caso, las baterías, las candelas, los productos que en el terremoto se vendieron en exceso durante el mes de febrero y tal vez una buena parte de marzo todavía, porque los que vivimos esa temporada ya no nos recordamos mucho, pero esa temporada fue dura. Bueno, entonces, ¿ustedes se imaginan cómo va a ser una planeación financiera para el año 77? Para los que no lo saben o no se recuerdan, el terremoto fue en el 76. ¿Cómo va a ser una planeación financiera con una estacionalidad de lo que ocurrió en febrero y marzo del 76? Sí. Nunca, si no va a haber otro terremoto, gracias a Dios, o primero Dios. Sí, sí. Entonces, yo no puedo decir, como el año pasado vendí 20% más de baterías, a este año voy a vender 30%. No, sucedió un evento tal. ¿En qué meses vendí ese 20% más? Porque ¿Y debido a qué? ¿Y debido a qué? Porque de repente entre febrero y marzo vendí el 50% más en esos 2 meses de todo el presupuesto y eso me hace que me dé un 20% de más. Pero ese evento no se volvió a repetir. No es una cosa que uno, bueno, en ese momento dice uno, ojalá no vuelva a pasar. Ahora podemos decir, no se repitió en el 77, ni en el 78, ni en el 79, y gracias a Dios no se ha repetido. Pero, entonces, ahí está la situación de lo que es los números que le dicen a uno lo que tiene, por dónde va el rumbo de cómo tiene que agarrar. Y volvemos entonces al punto que lo que tenemos que analizar es la causa y no el efecto. El efecto es vendí más. Cabal. Pero la causa no fue porque yo tengo bonita cara. No, ni porque hice mucha publicidad. Ni porque hice mucha publicidad. Es más, no hice publicidad. O sea, no tenía necesidad de hacer publicidad para vender ciertos artículos que en ese momento se volvieron indispensables. Correcto. Y al contrario, otros se bajó dramáticamente la venta porque no eran indispensables y yo quería tener plata para lo indispensable. No quiero pensar en el efecto que tuvo en los ingresos de los cines, en el efecto que tuvo en los ingresos en los restaurantes, en todo ese tipo de cosas. No quiero pensar cómo estuvo el efecto de esos 2 o 3 meses o 4 meses, pues, porque la gente estábamos paniqueados, no queríamos salir, menos si había un medio temblor. Entonces no íbamos a ir a cenar, no íbamos a ir al cine, etcétera. No íbamos a dejar a los hijos solos en la casa. No íbamos a dejar a los hijos solos en la casa, definitivamente. O sea, son eventos, pero que tienen que ver, volviendo y para cerrando, con la planificación. No solo financiera, esto tiene que ver con todo, pero al final resulta en que todo se traduce en dinero. Sí, porque lo que queremos finalmente es ser más productivos. Con menos recursos lograr más. Totalmente. Y eso es el propósito de la planeación financiera. Y lo otro que a mí me gustaría dejar en el tapete para la siguiente conversación que pudiéramos tener es que no debo planear cosas menores a sacrificio de cosas mayores. O sea, lo importante es lo importante, lo primero es lo primero. Yo no voy a estar pensando en cómo cambiarme de oficina cuando en realidad mis ventas van para abajo. Totalmente. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, esa fijación de prioridades implica sacrificar. Sí. Y el sacrificio es siempre difícil, pero lo tengo que hacer. Pero hay que hacerlo. Pero un sacrificio controlado, un sacrificio medido, un sacrificio decidido y un sacrificio aceptado. Y que es muy importante, lo que está muy de moda y es una realidad, que las cosas se están cambiando. Ya las cosas que se hacían hace 20 años, hoy puede ser que ya no funcionen. Y otro aspecto bien importante que resultó de la fábula del comerciante es que a los jóvenes hay que tomarlos en cuenta. A los jóvenes hay que oírlos. No necesariamente hacerles caso así como que con los ojos cerrados. No porque mi hijo es muy inteligente, yo voy a hacer lo que él dice, pero sí tengo que oírlo y tengo que tomar en cuenta porque él está más actualizado que yo. Ese es un asunto que uno a cierta edad ya no le gusta que se lo digan, pero es muy importante que se tome en cuenta. Y yo diría que aquí en un acto de, cuando dijiste hay que tomarlos en cuenta, hay que escucharlos, pero es una escucha activa. Es una escucha de tomar en cuenta lo que están diciendo y no es una escucha para rebatir lo que están diciendo. Exactamente. Que hay mucha gente que no escuchamos para entender, sino escuchamos para discutir. Para discutir, ¿verdad? Exactamente. Así es que muchas gracias a todos nuestros oyentes, a todos nuestra
nuestra gente que nos sigue en el programa de Más Negocios. Esperamos haber tenido un año muy cercano con usted y esperaríamos que el año entrante también lo tengamos mucho más cercano. Buenas noches para todos, muy feliz Navidad y un muy próspero año 2019 de parte de Fernando, de su servidor, por supuesto, de María Dolores, que es quien dirige este programa, y de Libertópolis en general. Buenas noches. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.